de la subida del Monte Carmelo, en el capítulo 35, el número 7. Voy a hacer una pequeñita reflexión a partir de un texto de San Juan de la Cruz. Entonces, el tercer libro de la subida, capítulo 35, número 7. Tercer libro de la subida, capítulo 35, número 7. Dice lo siguiente: pero ya que en esto de las imágenes tengas alguna réplica, por no tener tú bien entendida la desnudez y pobreza del espíritu que requiere la perfección, a lo menos no la podrás tener en la imperfección que comúnmente tienen en los rosarios, pues apenas hallarás quien no tenga alguna flaqueza en ellos, queriendo que sea de esta hechura más que de aquella, o de este color y metal más que de aquel, o de este ornato o de esotro, no importando más el uno que el otro, para que Dios oiga mejor lo que se reza por este que por aquel, y no antes aquella oración que va con sencillo y verdadero corazón, no mirando más que a agradar a Dios, no dándose nada más por este rosario que por aquel, sino fuese de indulgencias. Mientras leía, ya escuché el de carambas, decía, cuando pronuncié la palabra rosario. Rosario, la cruz que yo tengo. Generalmente cuando uno se pone este cuello romano, es con traje. Y uno, pues para presentarse más, decía en protocolo, de acuerdo a las reuniones que uno tiene. Yo he venido justamente así porque quiero hacer la siguiente oración. Uno de los hermanos me dijo, qué linda cruz. ¿Dónde la conseguiste? Y ahí va la oración. Vano sería yo decir, tengo una cruz que nadie tiene. Superficialidad también sería pensar que por tener la única cruz, yo soy mejor que otras personas. Y aunque me entusiasme, ya estás adelantando, puede ser una premonición para que seas obispo. Vano todo eso, porque no tiene sentido. La cruz en sí misma, esta que es de cuero, no es más que otra que sea a lo mejor pequeñita y del mismo material. Yo no me siento más protegido por Jesús si esta cruz es grande y usted tiene una pequeña. No. Cuando uno experimenta como fuente de instrucción, dice San Juan de la Cruz, que solamente es de paso tener una imagen o un objeto de veneración, aunque San Juan utiliza la palabra adoración que se usaba en aquellos siglos, que solamente es para desarrollar mayor devoción que consiste en amar más a Dios luego. El experimentar una protección no es porque yo lleve una cruz, sino por sentir y vivir el amor de Cristo diariamente. Yo me siento protegido por Dios. Luego voy más allá del objeto natural y voy más allá de la dimensión sensitiva. Y de eso hay que darle gracias a Dios. Y al mismo tiempo no podría yo quedarme apegado, asido, embarazado, utilizo palabras de San Juan de la Cruz, en esta manifestación del amor de Dios, pero resaltando que es la cruz exclusiva que uno puede tener. Me estaría equivocando constantemente si no resaltara yo el amor que Cristo manifestó en la cruz y yo no viviera ese mismo amor todos los días. Entonces, no debo quedarme como un principiante que me ayuda para la comunión con Dios, pero debo prescindir incluso de la cruz para cuando yo vaya a conversar con Él. No depender ni de la cruz ni de un cuello romano para conversar con Dios y dar testimonio de nuestro Señor. Que no es para privilegios,
no es para buen trato, no es para respeto, no, es por identidad. Y la identidad se la gana no imponiendo el título, la autoridad o la responsabilidad, sino el trato que uno tiene con ustedes. Que el Señor nos siga regalando esta alegría y esta gracia de tener muchas fuentes sensibles que nos ayudan a la comunión con Dios, pero no depender de aquello que es sensible, no pegarnos a ello, no poner nuestra voluntad en ello, sino más bien lo que significa amar más, crecer en caridad, servir para el bien, crecer para el bien y desarrollar muchas virtudes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendícenos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Se da cuenta cómo hay una paz y una serenidad cuando uno comparte realidades con todo el corazón? Claro, eso es conversar con Dios. Al finalizar todo hoy, yo sí quisiera que alguien en una cortita oración, al finalizar, diera gracias a Dios, al finalizar, ya cerca de las 8, ¿no? Después de unas indicaciones que habrán previamente. Vaya preparando esa fe y sus palabritas para que yo diga, ¿quién? No. Digo, ¿quién de ustedes hace la oración, no? ¿Ya? Entonces que usted no haga así, no sé, no veo, ¿no? Que usted, yo, 2 minutitos de oración al finalizar, ¿ya? Bueno, una palabrita nada más por la pregunta a terminar el encuentro de ayer. Jesús acompañó constantemente a los más desposeídos, a los más discriminados, a los olvidados. Jesús dio a conocer la predilección de Dios por los pobres, pero nunca acompañó o insistió o promovió la miseria o el estilo de pobreza como si fuera esa la misión de nuestro Dios para la persona o la humanidad. Por otro lado, cuando conversó con Nicodemo, con Mateo, con Zaqueo, Jesús conversó con los que tenían mucha plata, mucho dinero, y les puso en el plan de Dios, les puso a vivir el reino de Dios. Devolveré, decía uno de ellos, volveré a nacer el otro. Y finalmente Mateo, a servir al Señor. Entonces, Jesús no discrimina a nadie. Primerito eso. Se ubica ante quien es pobre, ante quien es rico. Y a todos les pone en dirección del reino de Dios. Conversión para unos y para otros. En cuanto al dinero, hay expresiones que dicen, para seguir a Dios tenemos que dejar todo. No cabe servir a dos señores. Y es cierto. Pero en la familia o en una comunidad, nosotros invocamos la bendición de Dios para que nos acompañe en el trabajo diario. Y en la experiencia de la familia, hoy por hoy se requiere el dinero, difícil, ausencia de trabajo tremendo, en el país y en América Latina, bueno, en el mundo. Y usted que ha luchado, que ha perseverado, que ha insistido y hoy tiene una comodidad, usted puede haciendo todo eso con la bondad de Dios y su dedicación diaria, incluso hasta hoy, porque quería brindar espacios de crecimiento, sus hijos, sus hijas, más adelante sus nietos, nietas. Entonces, decir, olvídese del dinero, olvídese del trabajo, no cabe en un seguidor del Señor, porque es necesario. Lo importante es, cuando hay alguien que tiene dinero, fruto de una herencia, fruto de un trabajo constante, diario, y llega a tener muchísimo, y llega a tener poder cultural, económico, político. Si no vive humanamente, si no humaniza, si por ejemplo en su empresa no desarrolla un acompañamiento en cuanto a reconocer la labor de sus empleados, sus trabajadores, y por ejemplo sabe que hay unos ingresos grandísimos y no brinda el porcentaje que corresponde a sus trabajadores, esa persona egoístamente se estaría desarrollando. Entonces, quien teniendo mucho dinero es justo, es honesto,
y da lo que corresponde a quienes trabajan para esa empresa, entonces podemos decir que alguien es muy humano. No se ha dejado desbordar por las riquezas. Pero si hay alguien, en cambio, que teniendo demasiado, no considera a su obrero, a su trabajador, no considera a su familia, le explota, le pone más horas de las 8 que corresponde, le condiciona a usted cuando yo le llame, venga los domingos, pero no le voy a remunerar más por el domingo, que si hay personas así, que explotan, entonces eso no es correcto. Entonces vive riqueza, pero a costa de explotaciones. Entonces eso Dios no quiere. Por otro lado, la experiencia del esfuerzo, la dedicación que les decía, que el Señor vaya bendiciendo el trabajo honesto de toditos, porque hoy hay una situación muy desagradable, la inmoralidad para conseguir bienes que está creciendo en el mundo. Y a veces uno se ve en desventaja y uno llega a decir, ¿para qué esforzarme siendo bueno u honesto si aquellos, y uno puede ponerle nombres porque les conocemos, que con deshonestidad e inmoralidad tienen más que yo? ¿Para qué cabe ser bueno? O sea, hay muchas interrogantes, como ven, que hace que la persona quiera abandonar sus principios por el dinero, que es necesario, que es importante. Y finalmente yo diría, saber administrar para el bien de la familia en cuanto a necesidades básicas y al mismo tiempo a que atienda valores. Es importante. Yo siempre, cuando veo que es un mensaje para que vivamos con gratuidad, para Dios, para evangelizar con gratuidad, para la amistad con gratuidad, para hacer favores con gratuidad. Pero la experiencia laboral tiene que ser reconocida con justicia como corresponde. Entonces hay esos dos niveles de una experiencia de gratitud por solidaridad, por afecto, por cariño, que siempre está complementado por lo que tiene que ser justo cuando tiene que ser bien remunerado. Me refiero, por ejemplo, en ese caso, a un sueldo. Entonces noten cómo yo hablo de la manera más sencillita, pero considerando realidades. Entonces yo no puedo decir, ¿sabe qué? Deje usted de recibir el sueldo y deje a Dios, y ¿de qué va a alimentar a su familia? Si yo le digo, renuncia al dinero, renuncia al trabajo, eso yo no le puedo pedir a una persona, ¿no? Porque tiene familia, entonces tiene que mantenerla, tiene que acompañarla. Prefiero decir que Dios le dé salud y usted, con ese esfuerzo que tiene, viva bendiciones de su dedicación, porque usted ama a su familia. Así está viviendo a Dios. Entonces yo tengo que utilizar las palabras, como ven, apegadas a la realidad. Porque no cabe decir, para seguir a Dios, dejen todo lo que sea fuente de ingresos, porque hay que ser pobres para seguirle a Dios. No, no. Estaría engañándoles, yo estaría también autoengañado. Entonces, qué importante es esta objetividad a la hora de ubicarnos ante una fuente necesaria para la vida. Lo que sí recalco es, y he manifestado estos días, que para ser honestos, ser buenos, tenemos que esforzarnos más que los que proceden con inmoralidades o con algo ilícito también, que hay muchísimo. Eso es distinto. Es un desafío hoy la vida y tenemos que seguir adelante. ¿Ya? Por eso siempre, siempre yo considero esta experiencia de bendición para el trabajo. Y pongo un detallito final. A veces uno dice, ¿cómo no denuncian corrupciones en donde trabajan? Prefiero que ve corrupciones en donde se trabaja y que, si no puede decirlo, al menos no sea cómplice de la corrupción. Porque este hermano, por haber denunciado a personas que manipulaban dinero, que tenían unos objetivos eclesiales, por haberle dicho con caridad, de frente, con seguridad, sabiendo que iba a perder un trabajo a nivel nacional que yo tenía en la iglesia, yo le dije a una persona que estaba robando lo que no era suyo. Pues a los 2 minutos me llamaron a la administración de esa entidad eclesiástica a nivel nacional y me dijeron, Pablo, te vas. Yo perdí el trabajo a nivel nacional. Después tuve otro, también a nivel nacional. Y por denunciarle al que estaba al frente, yo era subdirector, también me costó el puesto. Si eso hace un padre de familia, no va a encontrar fácilmente otro trabajo ahora. Por eso sugiero, pido que al menos no haya complicidad. Entonces uno busca después otras puertas para abrirlas, porque eso enseña también cuando uno es así,
claro, directo y busca siempre los valores, tenemos que después buscar otras puertas que se nos abran. Ya, pero este es un sacerdote. El nivel del padre de familia, la madre de familia es distinto, porque no hay fuentes laborales así, de un rato para otro, no hay. Entonces caigan en cuenta, porque yo valoro mucho el que corresponda un buen salario a la persona que trabaja. Eso, que Dios siga bendiciendo sus trabajos todos los días y que nos dé salud para seguir adelante en esos trabajos. Y que no perdamos nunca el ser solidarios, porque cuando uno se esfuerza, sí es solidario y prudente en estos tiempos, porque también hay muchas personas que a veces pueden aprovecharse de nuestra honestidad, de nuestra sinceridad o de nuestra solidaridad. Que el Señor nos dé sabiduría siempre. Y lo que ponemos de San Juan de la Cruz, se dan cuenta cómo he hablado de tener una distancia, un desapego de las cosas al mismo tiempo, pero considerando la realidad. Bien, así sencillito, sencillito, nada más una reflexión primera. Y ahora vamos a tomar en cuenta lo de esta noche, que es ya el culmen, y hemos preparado una hojita que tienen ustedes. Entonces ya pasamos de la experiencia reflexiva y pues ahora pasemos enseguida a la siguiente diapositiva. Bueno, ya para salir, saludemos a los que están en línea, en online. Muy bien. En la de acá también, muy bien. Muy buenas noches, buenas noches. La espontaneidad es importante en la experiencia del espíritu. Entonces, esta vez no vamos a tener esos efectos de presentación, sino directamente. En la hojita, ustedes tienen lo que a continuación está saliendo, es decir, contenidos, que más que contenidos son experiencias, es la vida de San Juan de la Cruz, y están con palabras que realmente uno las va a asimilar. No está como en sentido académico, sino más bien que sea vivencial. Por lo tanto, diré una palabrita. Si alguien, por ejemplo, padre, hable de esos bienes sobrenaturales, de esos daños, me interrumpe, nomás yo cojo el libro de San Juan de la Cruz y le revisamos, ¿no? Entonces, tenemos en el primer libro de Subida del Monte Carmelo lo siguiente. Esto ya hemos visto, por eso rapidito nada más, ¿no? En lo que hemos considerado ya sobre la noche y sus partes, desde el capítulo 1 al tercero. Y sucesivamente, ustedes tienen la mortificación o el vacío, que compartimos ayer un poquito. Un fundamento bíblico para esta experiencia de pasar la noche, citas bíblicas de parte de San Juan de la Cruz. Y luego, hasta el 10, desde el 6, las consecuencias, los efectos, si uno no se libera de esos apegos, de esos gustos, llamemos desordenados, ¿no? Desordenados. Entonces los apetitos cansan y fatigan, atormentan, oscurecen y ciegan, ensucian, entibian y enflaquecen. Tienen ustedes los capítulos. Con esa guía que tienen en la hojita, muy fácilmente van a ver de qué se trata cada una de esas experiencias o contenidos. En el 13, modo activo de la noche del sentido, y también en ese mismo capítulo, el amor, motor de todo el camino, y ahí va a resaltar, como les decía, imitar, seguir a Jesús y todo hacerlo para gloria de Dios. Es importante, eso está al final del capítulo 13 del primer libro de su vida. En el 14, la experiencia de la comparación es fundamental. Por un amor mayor, le seguimos al Señor y por eso es que cambiamos. Yo me acuerdo, cuando me despedía de la que era una gran amiga mía antes de entrar a la comunidad, y fui a despedirme cuando iba a hacer la profesión solemne. Me despedí en su casa, ya 8 años de haber estado preparando, formándome en el Carmelo. Iba por la calle pensando, digo, Dios, no te entiendo. Le quiero mucho, pero tú me has ganado. Llego a mi casa y le digo a mi mamá, mamá, vengo de despedirme de la que hubiera sido mi mujer. No sé, pensarás bien, a mí sí me gustaba. Me dice, mamá. Digo, no, ya está decidido, mamá, ya está. Un amor mayor, un amor mayor. No es por el despecho de la vida que uno le sigue al Señor. No, todo lo contrario. Cuando uno va experimentando esa cercanía de Él, vamos haciendo opciones por la gracia de Dios y la madurez de nuestra persona. Vean, juntos siempre. Liberación, y he puesto una referencia, la palabrita liberación, una vez que uno vive el vacío, ¿no?
Hemos dicho esto, digo rapidito porque hemos considerado estas noches anteriores. Virtud de liberalidad, que usted lo va a encontrar en el segundo libro de su vida, capítulo 20, el número 2. ¿En qué consiste la virtud de liberalidad? Muy bonito. Es una manera de ser ante la vida. No solo es liberarse de, sino es una manera dinámica de independizarse, de vivir mejor la voluntad de la propia persona, considerando lo que hemos conversado estas noches. Adelante. Entonces eso, el libro primero y un título para que usted se memorice, lo grabe y tenga el contexto, el contenido global. Desnudez de los sentidos, desnudez de los apetitos por un amor mayor, no por obligación, no por condicionantes, no por miedo, no porque alguien se lo diga, no. Nosotros estamos por sobre esas motivaciones. Cuando uno desde dentro procede, eso es duradero. Adelante. Entonces, en el segundo libro, ¿qué tenemos? Tienen en la hojita esto. Si no le han dado la hojita, yo le entrego. Aquí está, no, está todo. Está todito. Está todito en esta hojita, ¿no? Sí, sí, todo. Está en el título. Está el título ahí. Eh, Ya voy a hacer que les den la hojita a los que no tienen, pero está todo ahí, ya enseguida. Bueno, y si no les damos ahora al final con todo gusto, no se muevan, no se muevan, no se intranquilicen. Vamos para adelante, vamos para adelante. Pero ahí es hojita para todos, ¿no? Gracias, Dios le pague. Bien, entonces en el segundo libro de su vida, ¿qué tenemos? Con el capítulo y el tema, ¿no? Noche del espíritu, desnudez espiritual. Antes era desnudez de los sentidos. Aquí está ya la partecita siguiente. La noche que continúa, la medianoche, que es la más dura, la más exigente, es esa dimensión espiritual. Un recordatorio hace San Juan de la Cruz de las partes de la noche oscura, capítulo 2. Luego en el 3, una pequeñita referencia, confrontación para San Juan de la Cruz, que es la fe, y sobre una fuente de conocimiento, como es el entendimiento. San Juan de la Cruz les va comparando en el capítulo 3, muy interesante. En el 4, dejar los modos para que actúe Dios. ¿Qué significa eso? Usted va a encontrar allí que hay que dejar, como hice la oración ahora al principio, hay que dejar en un ladito las formas ya conocidas nuestras para encontrarnos con Dios. Tenemos que ir siempre un poquito más adelante, ¿no? Siempre un poquito más, dejar caprichos, dejar situaciones egoístas, ¿no? ¿Tiene usted la hojita? Tenga, muy bien, ya. Esto es. Entonces, dejar los modos de uno, los estilos de uno, que prevalezca el modo de Dios. Eso es muy importante, ¿no? Voy a encontrar eso en ese capítulo 4, que actúe Dios. Luego, la unión por participación. Nada más usted se va a acordar enseguida si le digo la vidriera. El sol, sus rayos y la vidriera. La vidriera, el alma. Dios por participación. Ya se acordó. En el 6 habla sobre lo que es el fundamento de los textos de San Juan de la Cruz. Sobre las tres potencias, ¿cuáles son del alma? Las potencias y las virtudes teologales, les va relacionando y va poniendo como un adelanto de lo que hacen las unas, las potencias, y las virtudes teologales. Y ya va un adelanto, y después les va aplicando, porque van a ver a continuación. Luego en el 7 y en el 22, ahí les he puesto pues ya de manera integrada, Jesucristo es puerta angosta. Si tenemos que ir por el sendero estrecho, para ir por ese sendero estrecho, la puerta, Jesucristo. Ese capítulo 7, una maravilla sobre nuestro Salvador. Y Dios nos ha hablado en el Hijo. Bueno, nos vamos a detener aquí, en la hojita. Gracias. En la hojita tienen ustedes, y es una maravilla, Jesucristo. Segundo libro de la subida, en el 7, los numerales 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? 1, 2, 3 y 4. Bien, entonces lo que manifesté es importante. Entrar por esa puerta que es Cristo, uno puede decir, ¿cómo es Él?
a verse a Él, dice San Juan de la Cruz, vivirle a Él en nuestra persona. Y hemos dicho, y tomo unas frases del santo, no hay que maravillarse del vacío y desnudez que hemos de transitar. No hay que maravillarse, no hay que decir, qué difícil que está eso. No. Y el que le sigue a nuestro Dios sabe que tendrá un nivel de exigencia también. Yo no voy a ir leyendo solo unas palabritas cuando dice sin propiedad. Es importante no apegarnos, no depender ni que dependan de nosotros, no apropiarnos de las cosas. No, más bien tenerlas siempre en beneficio de quienes queremos, quienes amamos o quienes necesitan. Vean, es otra actitud, el desprendimiento. Y de hecho, cuando una persona vive mucho esfuerzo, mucha dedicación, puede tener al mismo tiempo esa experiencia de ver la necesidad de otras personas y por lo tanto se vuelve solidaria la persona. Entonces, no apropiarnos, es muy distinto de administrarlos y tener para atender necesidades básicas, decía hace un momento, nunca apropiarnos, muy importante. Vean, y a otro nivel, cuando yo compartía el momento de un entierro de una joven de 16 años, el momento más duro que yo veo es cuando uno hace la oración, el momento que ponemos el féretro en la bóveda, si es en tierra, si es vertical, es el momento más duro. Y a veces uno como sacerdote no sabe qué decir. Y uno ha ido entendiendo los sentimientos de las personas e invocando al Espíritu. Hasta yo he pedido que a quien estamos dejando allí, aunque está solo el cuerpo, yo suelo decir, recibamos la bendición. Si es una mamá, recibamos la bendición de su mamá. Y hago la señal de la cruz, recibiendo, no dando yo. Pero un día, un padre de familia, y le acompañábamos al entierro de su joven hija de 16 años que tuvo cáncer, una lucha tremenda. Entonces, el momento de poner el féretro con su cuerpo allí en la bóveda, en lo alto, todos llorando, todos. Y el papá, ¿por qué lloran? ¿Por qué lloran? Dios me dio para que yo acompañe la vida de mi hija. Dios solo me prestó a mi hija. ¿Por qué lloran? Canten conmigo. Y él dijo, hoy Señor te damos gracia en el momento más doloroso. Uno aprende como sacerdote y nos enseñó a todos los que estamos ahí ese nivel de fe grande, tremendo, lindo. Uno aprende de la fe de los demás. No apropiarnos, era de las cosas, más de las vidas. Qué maravilla. Entonces tenemos ahí en el 22, bien, pero antes, en esa puerta angosta, Jesús todo el tiempo. Y en el 22, les decía algo estos días, da a conocer cómo, dice, hay textos que les he puesto ahí, hay personas que buscan a Dios en lo extraordinario y cita textos bíblicos, San Juan de la Cruz. Hay que buscan a Dios en las visiones, en las locuciones, en las aprehensiones de la memoria y quieren quedarse en esas experiencias extraordinarias. Y dice, usted mejor ponga los ojos en la única palabra que pronunció Dios. Él nos dio a su Hijo. Él reveló a su Hijo. Se reveló a sí mismo pronunciando una sola palabra, Jesús. Y ahí consiste, dice, toda la revelación. Todo lo que usted desea o anhela de locuciones, visiones, aprehensiones, póngalo en función de la revelación primera que es Jesús. Y entonces dice, recordando al apóstol Pablo, tienen así escrito ustedes, entonces Dios se quedó como mudo, no dijo otra palabra más. En cuanto a revelación, es eso, ¿eh? Una sola palabra, Jesucristo. Y si pongan sus ojos en Él, que al poner los ojos en Él, lo tienen en todo, dice San Juan, en todo. Muy importante esta experiencia, como ven, de vivir a Jesús. En cuanto a una sola palabra pronunció Dios, y ese término, Dios se quedó como mudo, ya no dijo más. Y esa presencia de Dios está en toditos nosotros. El capítulo 8 sobre el entendimiento, muy importante, cuando habla de la imaginación y la fantasía, que hay que saberla ubicar. Continúo un poquito rápido. En el 9, la fe. Decíamos que en la medianoche, el medio para vivir este proceso hacia la comunión con Dios es la fe. ¿Qué experiencia más, qué diré yo, sentida del santo cuando nos da a conocer la fe, lo que es capaz de hacer? Administrar mejor
el entendimiento. Y habla de que la fe debe hacernos quedar como a oscuras y sin nada, ciegos, y crecer en una confianza total en Dios. Muy importante. Cuando uno administra mejor sus recuerdos, viene en el siguiente libro del Santo, cómo administrar los recuerdos incluso. No quedarnos en el pasado, sino vivirlos y administrándolo para el presente y para el mañana. O sea, Él no nos dice, no sientan, no piensen, no, 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 no. Todo en función de la vida, en función de Dios. Entonces, la fe en ese capítulo 9. Seguimos en el 10 de este mismo segundo libro de la subida, que se refiere a las aprehensiones del entendimiento. Todo este segundo libro se refiere justamente al entendimiento. El tercer libro de la subida, en cambio, será a la memoria y la voluntad. Entonces, las aprehensiones se pueden llamar noticias naturales, sobrenaturales, todo lo que uno con su imaginación puede crear. A eso se refiere este capítulo. Lo que uno por naturaleza puede imaginar, crear, fantasear y desde eso hablar. Todo eso habla el santo aquí y nos pide vivir el vacío de eso, o sea, organizar, administrar mejor. Porque uno puede estar como imaginando, si voy a hacer algo psicológico este momento. Cuando uno, por ejemplo, está en una experiencia de trabajo, llega y saludamos y nadie nos contesta. Y enseguida lo peor. ¿Y qué habré dicho ayer? ¿Qué pasó ayer? Que no me han avisado. ¿Por qué no me ven? ¿Por qué no me saludan? ¿Por qué no me contestan? Y uno pone a elucubrar tantas cosas. Y en lugar de ser eficiente, mejor uno se vuelve súper cauteloso, desconfiado, lo que hace el entendimiento. Eso en una partecita psicológica. En la experiencia espiritual, en lo de Dios, va a pasar lo mismo. Dios no me escucha, Dios no me oye. ¿Qué estará pasando? ¿Se olvidó de mí? La imaginación, la fantasía. Y el santo profundiza. Yo pongo apenas unos pequeños rasgos de esos niveles. Los daños de esas aprehensiones, los daños. Inseguridad, desconfianza, miedo, exagerada prudencia, distanciamiento de Dios, negación de la cercanía a la palabra de Dios, todo eso va provocando. Uno mismo se va alejando. Dios nunca se aleja, por cierto, de nosotros, ¿eh? Es la persona la que se aleja. Tenemos esas aprehensiones naturales y sobrenaturales, unas creadas por nuestra imaginación y otras que Dios da a la persona que está en el camino espiritual. Y es importante, ¿por qué las da? Para que uno, como decía yo, de paso está desarrollando esa comunión, ese diálogo, esa conversación, esa liberación, valiéndose de manifestaciones naturales o sobrenaturales. Son solo de paso, porque tenemos que siempre avanzar. Entonces, eso en el capítulo 12 y el 16. Del 13 al 15, muy bonito. Uno, ¿cómo va a distinguir que estaba en reflexión, en meditación? ¿Y cómo pasa a otro nivel que se llama contemplación? Señales, para uno darse cuenta cómo está su proceso de camino hacia la comunión con Dios. Señales. A veces uno quiere cositas pues muy prácticas y que nos ayuden, pues ahí tiene. En esos capítulos usted va a encontrar cómo darse cuenta el nivel en el que estamos. Vea, dice Santa Teresa de Jesús, o más que ella, nosotros que de por sí, por la vivencia natural de nuestro Dios, ya estamos en la tercera morada. Vea, pero hay que seguir hasta la séptima. Hay que seguir hasta la séptima, ¿no? En el 17, capítulo 17, sabiduría y pedagogía de Dios para este camino de unión. Voy a tomar el libro y por un ratito me voy a sentar porque necesito considerar propiamente lo que dice San Juan de la Cruz. Ustedes lo tienen en su hojita, pero yo le voy a fortalecer un poquito más. Entonces, tenemos la subida en el segundo, para que vayan siguiendo ustedes. Capítulo 22 del 17, les decíamos, ¿no? Ya. Bueno, entonces, capítulo 17. Pedagogía divina.
o manifestación de Cristo que nos ayuda en el camino. Bien, hay que decir mucho acerca de este fin y estilo que Dios tiene en dar algunas visiones. Verán cómo él empieza de la parte más natural para nosotros. Les decía que se refiere a los principiantes, ¿no? ¿Por qué es que Dios comunica justamente estas visiones? ¿Por qué ofrece Dios mismo se lo da, dice San Juan de la Cruz, a quien Él quiere? Porque a veces uno puede ser que se esfuerce por querer tener una visión. Yo tengo que decirle humildemente que en eso es Dios el que tiene la palabra, es Dios el que nos brinda, sin nuestros méritos, sin nuestros esfuerzos, es más que eso Dios. Entonces, Dios se lo da a quien Él quiere. ¿Y para qué le da? En su hojito usted va a descubrir también, ¿no? Dios tiene una pedagogía. Y por cierto, este capítulo 17, a partir del número 4, que vamos a decirle después, está el proceso del camino de perfección, en síntesis, a nuestro alcance, desde el número 4. Pero antes, en el número 2, ¿por qué Dios da estas fuentes que nos ayudan a los inicios del camino? En síntesis, las obras que son hechas de Dios son ordenadas. Acentúo el término porque hemos dicho en un principio, cuando uno tiene los apetitos desordenados, Dios ordena nuestra vida. Entonces todo lo que Él hace es para mejorarlo. Todo lo que Él hace es para encauzarlo. Segundo, ¿qué más forma parte de la sabiduría de Dios? Que Él dispone las cosas, atención, con suavidad. Tienen escrito también esto ustedes. La sabiduría de Dios, aunque toca desde un fin hasta otro fin, es a saber, desde un extremo hasta otro extremo, de lo sensual a lo espiritual, de lo bajo a lo alto, de lo humano a lo divino, de un extremo a otro extremo. Dispone todas las cosas, bien decimos a partir de un salmo, Dios nos exige, pero no nos ahorca, aprieta. Bien, Dios actúa con suavidad y coincidiendo con otros términos. Dios acompaña a la persona a su forma de ser, a la nuestra. Entonces, Dios sabe de nuestras capacidades y de acuerdo a ello nos va acompañando. Dios sabe nuestras debilidades y en el momento que las hacemos consciente y las conversamos y las oramos y las ponemos ante Dios y las confiamos en acompañantes espirituales o en la persona que tanto queremos o amamos como es el esposo o la esposa, entonces vamos hacia adelante. ¿Ven? Cuando uno dice a Dios, no es algo abstracto, está en personas. Yo suelo decir que la primera mejor amiga en la casa, su esposa. El primer mejor amigo, su esposo. Pero hoy resulta que van donde ciertos hermanos sacerdotes y confían mucha vida del hogar. Y cuando yo tengo la alegría y la bendición de escuchar a hijos, hijas o nietos y poder decir en alguna reunión, me alegra mucho que confíen en este servidor. Me llena de gracia de Dios y de corresponsabilidad la vida de sus hijos, porque vienen a contar primero a este servidor antes que ustedes. Pero, papás, mamás, no se dejen robar ese amor, ese cariño por buenos sacerdotes, que aunque uno se sienta alegre, feliz, agradecido, ese primer amor es de usted, papá, de usted, mamá, no se deje robar. Siga siendo ejemplo para que la primera fuente de confianza siga siendo usted, papá, usted, mamá. Después, los que acompañamos. La alegría de uno, sí, pero debo hacer que vuelvan a casa. Eso es querer, eso es amar. Y no decir sí, ya que no le entienden en su hogar, venga a hablar conmigo. ¿Qué pasa cuando buscan los vicios? Al tener desatendido la dimensión afectiva, esa puerta está totalmente abierta, la de los vicios.
donde no hay afecto y confianza, se abre la puerta de los vicios. Cuando alguien diga, mi trabajo no me permite acompañar a los míos en casa, no tengo tiempo para ellos ni para Dios, conversábamos el otro día, ese distanciamiento progresivo, sutil, se ha ido acumulando y ya no nos escuchan a nosotros. Queremos dar un consejo, queremos orientar y como no tenemos el respaldo del testimonio, ya no nos hacen caso a los consejos. Por eso es importante que una palabra esté acompañada siempre de el ejemplo, el testimonio y ser referente. San Juan de la Cruz nos lleva a aspirar a ser referentes con humildad. Y Santa Teresita del Niño Jesús, ella quería ser santa. Nosotros aspiremos a ser santos, porque quien tiene esas aspiraciones va cambiando. Si no tenemos esas aspiraciones, nos conformamos. Volvamos entonces a esa experiencia de acompañamiento, a nuestra forma de ser. Dios acompaña, dice, con suavidad. Él sabe de nuestras respuestas. Démosle esa respuesta. El tercero, en la pedagogía de Dios, en la sabiduría de Dios, como llama San Juan de la Cruz. Dios mueve todas las cosas al modo de ellas. Se complementa con lo que acabo de decir. Se refiere nuevamente a nuestra persona. Si Dios es paciente con nosotros, ¿cuántas veces nos ha perdonado? Muchísimas. ¿Y nosotros cuántas veces disculpamos o tenemos todavía a alguien que no le hemos disculpado y desde hace muchos años? ¿Cómo es Dios con nuestra persona? ¿Cómo somos con esa vivencia de Dios con los demás? No puede haber dicotomía, no puede haber algo opuesto. Acuérdense cuando le perdonan esos millones a esa persona y alguien que le debía poco, casi le estrangula y le mata pidiéndole eso poco, cuando le había perdonado muchísimo. Y el Evangelio de hoy, maravilla, para corregir, para orientar, para exigir. Mira primero la viga que tienes, es decir, en que no soy ejemplo, en que soy incoherente, en que no doy testimonio y de eso quiero dar consejos. Primero mírate a ti para que quites la paja, la pelusa del ojo de tu hermano. San Juan de la Cruz. Es el Evangelio mismo. Vea, muy importante esta experiencia de acompañar al alma según como es, pero qué importante para acompañar nosotros a otras personas, según ese acompañamiento que tiene Dios con nosotros, nos va a ayudar a que sí acompañemos también de la mejor manera a otras personas. Si Dios es comprensivo y misericordioso conmigo, ¿cómo soy con quien desea o requiere esa misericordia, esa comprensión o esa nueva oportunidad con exigencia, como decía el otro día? ¿Vea? Entonces, esta experiencia de Dios que se manifieste por nuestra forma de ser. En el número 3 de este capítulo 17, resalta otra vez San Juan de la Cruz estos fundamentos, ¿no?, de la pedagogía de Dios, que para llevarnos a esa divina unión, tomo un texto de él, del santo, a lo de hacer ordenadamente y suavemente al modo de su misma alma. Y entonces aquí resalta otra vez por las formas e imágenes, por los sentidos como fuente de conocimiento, para hacerlo suavemente desde lo bajo fin y extremo de los sentidos del alma, llevándole al modo de ella, a ese sumo espíritu de Dios. He resumido el número 3. Y es como un recordar lo que hemos dicho de la noche oscura, al mismo tiempo, nada más que con otras palabras. ¿Qué más dice San Juan de la Cruz? No porque no quiera Dios darle luego, en primer acto, la sabiduría del Espíritu. Aquí es interesante lo siguiente. Uno podría preguntarse, si Dios quiere nuestro bien, si Dios quiere llevarnos a esa comunión, ¿por qué no lo hace de una? Dice el santo también en el texto. ¿Por qué tiene que hablar de lo bajo a lo alto, de un extremo a otro? ¿Por qué no lo hace de una? Porque nos ve, voy a decir así, nuestra manera de ser. Entonces va como por etapas con nosotros. Por eso es que da
estas diferentes fuentes progresivas de fe que todos tenemos, pero para ir gradualmente subiendo en esta experiencia de conocimiento y de vivencia de Dios. Entonces, ¿por qué no lo hace de una sola? Porque nos conoce que somos de procesos. No nos quedemos, eso sí, en la mitad. Ahora, unas palabritas en torno a esta pedagogía o proceso de perfección para la persona. Al finalizar el número 4, una frase del santo, y concluye, o es una conclusión de lo que he dicho este momento hasta ahora, ¿no? Y así va Dios perfeccionando al hombre al modo del hombre, por lo más bajo y exterior hasta lo más alto e interior. Va, como ven, según cómo somos, pero dejémonos guiar por Dios. Perfecciona primero el sentido corporal, ya hemos dicho de eso bastante. Y aquí pone como especificando, ¿no? ¿De qué nos valemos y qué nos da Él para salir de esta dimensión de sensualidad en el sentido de los cinco sentidos? Nos da buenos objetos naturales, perfectos, exteriores, como oír sermones, misas, ver cosas santas, modificar el gusto en la comida, macerar con penitencia y santo rigor el tacto. Tenemos, como ven, varias fuentes que al principio nos están impulsando a esa comunión con Dios, a vivir ese proceso de comunión con Dios. Algo más, Dios nos va haciendo mercedes, dice, son bendiciones, sean sobrenaturales o naturales, y nos va regalando, haciéndonos regalos para conformarlos más en el bien. Todo lo bueno que nos va pasando desde Dios es para que seamos personas buenas. Nos va conformando para el bien y nos va desarrollando el sentido de la virtud. Entonces, todo lo que hemos ido viendo hasta ahora, el tacto y todos los sentidos, en donde vivimos grandísimo deleite, con que se confirma mucho el sentido en la virtud. Entonces, uno no va a dejar de sonreír, uno no va a dejar de decir, oiga, esto sí me agrada, esto sí me gusta. Uno no va a quitar de sí eso. Pero todo lo que diga de esa experiencia tan natural, tan humana, tan de la persona, que sea siempre para lo que es Dios, la vida, los valores, la familia, el trabajo, la naturaleza. Claro que sí. Dios, como decía, no es una palabrita abstracta, forma parte de nuestra historia diaria. Dios realmente está súper presente entre nosotros. Entonces, todo sirve para que desarrollemos la virtud hacia el bien, que la sociedad está contraria, que hay personas que no creen en lo que estamos diciendo, que hay personas que se ríen de lo que este momento comparto yo, que hay personas que se han distanciado de Dios y critican mucho y le destruyen a la iglesia. Claro que hay. Pero si el Señor nos está regalando oportunidades como estas o tantas que tenemos para crecer en Él, es para que iluminemos con humildad a esas personas y no decir, mejor ya me callaré, no diré nada, esto está muy difícil, es un reto, un desafío y estoy solo. No, 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 todo lo contrario. Cuando uno sabe esas realidades contrarias o que se oponen a Dios o a la institución como es la iglesia o al testimonio nuestro, con más fuerza en la caridad de Dios tenemos que salir adelante. Por eso quien anda en Dios no rehuye, busca desde Él responder. Vea. Entonces, sigo un poquito más, aunque le hacemos un alto, pero termino resaltando lo del bien de nuevo, ¿no? En cuanto dice a los sentidos corporales interiores, para complementar lo que hemos dicho en los días pasados, como son, dice, imaginativa y fantasía, juntamente se los va perfeccionando y habituando al bien, con consideraciones, meditaciones y discursos santos, y en todo esto, instruyendo al espíritu. Todas las fuentes de lectura espiritual que tengamos es para desarrollar la espiritualidad y se caracteriza eso o se nota cuando realmente somos personas de bien. Estamos dando entonces fruto de que estamos reflexionando
Desde Dios, absolutamente todo. ¿Se dan cuenta cómo se utiliza en positivo el entendimiento? Claro, porque no era aislarse del mundo, olvidarse de todo. No, 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 no. Es la fuerza, esa capacidad que tenemos como personas, pero en beneficio de la vida. No solo por decir en beneficio de Dios. Él lo abarca todo. Bien, una palabrita más. Es importante, recalca San Juan de la Cruz, que la persona para desarrollar esta dimensión de instruir al espíritu o crecer en espiritualidad, se va desenrudeciendo y reformando poco a poco. Y de esta manera va Dios llevando al alma de grado en grado hasta lo más interior. No porque sea siempre necesario guardar este orden de primero y postrero tan puntual como eso, porque a veces hace Dios uno sin otro, y por lo más interior, lo menos interior, y todo junto, que eso es como Dios ve que conviene al alma o como le quiere hacer las mercedes, pero la vía ordinaria es conforme a lo dicho, es decir, desde lo exterior a lo interior. Hacemos un altito ahí. Bien, continuemos. Continuemos. Este último día se parece cuando uno está terminando clases y el último día ya no queremos estar en la clase. El espíritu del viernes también se hace presente, muy bien. Y yo tengo ya una preocupación con todo lo que he dicho esta semana. Y esa preocupación consiste en que generalmente a este servidor siempre le manifiestan gratitud, aprecio y me regalan diferentes cositas, detalles, ¿no? Pero con lo que he dicho esta semana, ahora las personas dirán, el padre Pablo ya nada de nada. Esa preocupación tengo yo ahora. Bien, para terminar sobre la sabiduría de Dios, en el número 6 hay una palabra muy interesante y tienen en la hojita. Dice, hay personas que se quedan, o almas, personas, que se quedan o se dejan en los ejercicios de pequeñuelos, o son ejercicios pequeñuelos. Cuando una persona no se distancia, no administra mejor su voluntad de las cosas, de las criaturas naturales, sobrenaturales, dice que se queda como pequeñuelo, no hace todo para algo más profundo o para Dios. Y una comparación dice que es como la corteza. Al hablar de esta dimensión de la experiencia de los sentidos, dice es la corteza, se queda allí la vida de esa persona. Cuando ustedes vean una fruta y una mandarina, por ejemplo, y tiene la corteza y ustedes le van quitando, también digan, yo, ¿qué estoy quitando de mi persona? Porque hay que ir adentro. Cuando estén con un guineo, un plátano, lo mismo, quitan la corteza. Vayan ustedes también poniendo en su persona esa experiencia muy bonita. Yo estoy quitando de mí también todas esas cortezas, toda esa experiencia exterior de la que venimos hablando estas noches. Bien, para no quedarnos, dicen, ejercicios de pequeñuelo. De lo contrario, nunca dejará de ser, dice, pequeñuelo niño. Y siempre hablaría de Dios como pequeñuelo. Y sabría de Dios como pequeñuelo. Y pensaría de Dios como pequeñuelo. Porque haciéndose, de asirse, ¿no? Haciéndose, el santo yo decía, utiliza ciertas palabras con otro alcance, haciéndose a la corteza del sentido, que es el pequeñuelo, nunca vendría a la sustancia del espíritu, que es el varón perfecto. Eva, que significa varona, o que procede del varón. Luego, ahí va para varón y para varona, para mujer. Y Eva también significa que engendra vida. Esas palabras muy llenas no solo de significado, sino de mucha experiencia.
Y cuando uno mira esos significados, tiene otro alcance la lectura, en este caso, de esta partecita de la Biblia. Vea, tiene otro alcance. Bien, entonces, dejamos ahí y continuemos con otras partes de, del libro de San Juan de la Cruz, ya un poquito en la recta final. Le ponemos, por favor, estos contenidos. En todo caso, seguimos en la hojita. Dejo para el final algo muy práctico a la vez que nos va a ayudar a la reflexión, a la meditación, al testimonio, que es sobre los daños y los provechos. Utiliza estas dos palabras San Juan de la Cruz. Lo primero, para lo que se manifiesta como negativo en nuestra persona, si es que no vivimos este proceso de renuncia, de proceso de liberación, mejor utilicemos ya esa palabra. Y lo otro, los provechos son los beneficios, en cambio, que uno va a experimentar si va por este camino de la unión. Por eso el primer día les manifestaba, no pongamos solo el objetivo en la cumbre, sino en el proceso. Es lo que ha sido estas noches. Entonces, tenemos, como ven, a partir del la segunda parte nos falta, así rapidito nada más voy a decir. Ya ahí está bien. Entonces, estamos en el 17, habíamos dicho sobre la sabiduría y pedagogía de Dios para este camino de unión. Y que les decía que en cierto modo está el proceso de perfección en síntesis al mismo tiempo. O sea, esas partes muy esenciales para no desanimarnos, sino más bien para, con gratitud, exigirnos también, porque se requiere exigirse personalmente. Es importante eso. ¿Y quién se exige? La persona que tiene un motor interno, que es el amor. En el 18, algo que va con los acompañantes a nivel espiritual, para los confesores, para los maestros espirituales de aquel tiempo y de este tiempo. Sugerencias que hay que encaminarles, dice, a que lleguen a la comunión con Dios y no de obstruir ese camino. Pone varios elementos que son como pautas para mejorar el acompañamiento espiritual, en este caso de nosotros. Visiones y profecías para servir más a Dios. Eso es lo que caracteriza a San Juan de la Cruz. Para él nada es negativo. Todo está en función de, y en este caso resalta, servir más a Dios. Y Dios, póngale usted nombre de persona o nombre de responsabilidad y verá qué alcance tiene la palabra servir. Y eso hace San Juan de la Cruz. Le da siempre, como ven, una mayor proyección al significado de las palabras, por lo tanto, mayor vivencia. En el 20 y 21, discernimiento bíblico. Qué importante. En cuanto a lo que es de Dios que viene a nuestra persona, y el santo pone ahí unos elementos bien interesantes, en cuanto a lo que es provocado por el demonio, yo diría por el egoísmo, sencillito. Elementos y claves para distinguirlos. Le estoy animando a que usted se dé un tiempito y lea cuando pueda, en medio de sus responsabilidades, este libro de San Juan de la Cruz. 23 al 28, en cuanto a capítulos, aprehensiones espirituales. Ahí está, las revelaciones, locuciones, visiones. ¿En qué sentido los da Dios? Les decía hace un momento, ¿para qué los da Dios? Y cómo administrar bien esas visiones. Vea, una ocasión, yo estuve haciendo una bendición al concluir el jubileo de las 40 horas con el Santísimo. Entonces yo levanté la custodia del Señor y di la bendición. Entro a la sacristía. Padre, unas 12 personas. Hemos visto algo extraordinario mientras daba usted la bendición. Y queremos ir a dar ese testimonio a otras personas. Y digo, ¿qué vieron? ¿Qué vieron? Padre, mientras usted levantó la custodia y nos daba la bendición, unos rayos blancos y celestes sobre usted. Ese es un gran testimonio. Padre, tenemos que ir a contar a todos porque es una maravilla lo que ha pasado. Digo, no, alto. No es el testimonio ir a contar lo que ustedes han visto. Ese no es el testimonio. Si ustedes vieron unas luces medio celestes y blancas, quiere decir que ustedes y yo tenemos que ser luz. Ese es el testimonio. No cuenten a nadie, no lo digan, no hace falta. Para nosotros ha sido, para ustedes, algo diferente, extraordinario y entusiasmante. Pero ese no es el testimonio, ir a contar algo distinto, ¿no? El mensaje es que a través de eso, ustedes y yo tenemos que ser luz. ¿Sí? Entonces, de lo contrario, uno
se emociona y dice, uy, ya viví unas experiencias de Dios tremendas. Entonces ahí tiene usted elementos y criterios para vivir esas formas en las que también la vida y Dios puede poner en la persona espiritual. Capítulos 29 al 31, el Espíritu Santo, maestro del entendimiento. Gracias a él, todo lo que hemos ido conversando esta noche, la riqueza de experiencia de San Juan de la Cruz. ¿Cómo le pone el que es el que guía a nuestra persona? El que está, decía en algún momento, dentro nuestro y que también le invocamos. Qué riqueza y con mucha confianza dejar que el Espíritu Santo salga de nosotros. En cuanto Isabel saludó, saltó el niño en mi vientre y se llenó del Espíritu Santo. Cuando usted salude y alguien le da un buen signo de confianza, que se llene del Espíritu de Dios. Pues. No ahí en la paz, en la misa de lado nomás. No quiere verle a la persona. Aunque usted no le conozca, que vaya con el Dios que esté en usted, pues. Que le vio de mal genio toda la misa, no importa. Dele un abrazo. A lo mejor vino con preocupación y solo su saludo, y ya le cambió. Pero usted dice, uy, mejor me alejo. Y está en la misa. Ve, detallitos, detallitos, pero siempre vayamos como pequeños referentes. Dios es más profundo. Capítulo 32, las aprehensiones. Ahí va usted a ver sobre los sentimientos espirituales. Y no le hablo ahorita de eso, para que usted lo lea. Siguiente libro, por favor. El tercero se refiere a la memoria como potencia y la esperanza como virtud teologal. El libro tercero habla, les decía, sobre la memoria y la voluntad. El 2 sobre el entendimiento y la fe. ¿Qué encontramos en este libro? Muy sencillito. Al principio anuncia el contenido y habla, explica, declara sobre lo que acabo de decirte, tanto esas dos potencias como sus correspondientes virtudes teologales. Capítulo 2, purificación de la memoria. Pero, dice ahí, para la transformación en Dios. ¿Cómo es que uno lo que conoce, lo que graba, lo que archiva, dice San Juan de la Cruz, puede servirnos para comunión con Dios? Es decir, Él no desecha nuestro conocimiento, nuestra dimensión de razonamiento, no desecha, todo lo contrario, que sea para desarrollar la comunión con Dios. Por eso es que más pensantes de todo, con toda nuestra integridad tenemos que ser. Capítulos 3 al 5, los daños de las noticias naturales de la memoria. Daños de las noticias naturales de la memoria. Sí, cuando uno no administra bien lo que forma parte de la imaginación, la fantasía, el recuerdo. Eso usted va a encontrar ahí. Capítulo 6, provechos, fruto del vacío de las noticias naturales. Y ahí solo usted integre lo que ha escuchado estas noches. ¿Qué significa? Un provecho, una bendición, un fruto, un don, un regalo. Fruto del vacío. Ya sabemos en qué consiste el vacío. Es una actitud. El 7, liberación de noticias impresas. Eso utiliza el santo. Las palabras que están ahí son del santo. Yo he ido poniendo los títulos para que usted identifique enseguida el capítulo con el contenido. Esta palabrita de noticias impresas. Decía el otro día que uno a veces se graba lo negativo como en piedra en su persona. De eso habla San Juan de la Cruz. Mientras no quitemos eso que está impreso, grabado, y nos hace angustiar o sufrir porque no lo sacamos, mientras esté eso ahí, ese proceso se detiene de ir a la comunión con Dios. Ese camino no se progresa, uno se queda estancado. Puede ser alguna cosa que no ha contado usted a nadie, lleva muchos años. Pues eso que está guardado está siendo obstáculo para no seguir en este camino de comunión con Dios y diría de madurez en todo. Sí, sí, es una ayuda muy grande. Cuando la experiencia de la confesión integra estos diferentes elementos que le voy a decir. Primero, que es una gracia de Dios, es un espacio de mucha sinceridad, es un espacio terapéutico, es un espacio de alternativas
es una oportunidad de perdón y es una disposición a servir más. Esa es la confesión. Entonces, cuando usted va donde un hermano sacerdote y le dice, rápido, 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 ya que no tengo tiempo, lamentablemente no es lo que le acabo de decir. Pero si uno como hermano sacerdote da tiempo, sí es esa fuente, como le decía, de muchos aspectos, que la persona, cuando yo estoy conversando con alguien, llega angustiada la persona, he tenido, por ejemplo, diálogos, dice, padre, he hablado con psicólogos, con psiquiatras, y vengo a hablar con usted. Y es una gracia que esté ahí esa persona. Va donde un hermano humano, sacerdote, después de haber pasado por especialistas, ¿qué ve en este servidor que fue y que va? Regalo de Dios. Por lo tanto, mayor disponibilidad. ¿Ven? Y cuando estamos conversando y me va contando lo que ha sido motivo de su angustia, de su tristeza, de su decepción, vamos conversando, nuestro Dios nos va dando alternativas y yo veo que sonríe. Y digo, eso también le hace falta a usted, recuperar la sonrisa. Y uno ve cómo se transforma el rostro de la persona cuando Dios está actuando allí. Sonríe y entonces le digo, realmente Dios le ha conferido a usted una gracia de orientar ahora a otras personas. Y esa sonrisa de alguien a uno le llena de gracia de Dios, porque no es mérito de uno, sino es de Dios a través de las personas. ¿Ven? Por eso la confesión es una responsabilidad y es una gracia de Dios al mismo tiempo. Quería encontrar algo, solo denme un minutito, mientras les digo así estas pequeñas reflexiones, aunque les puedo decir después de la cita, en cuanto al camino, si lo hacemos solos o no. San Juan de la Cruz dice que no, no tiene que ser solos. Debe haber siempre un acompañante espiritual. Y si no estoy mal, solo denme 10 segundos. Bien, gracias. Ya, muy bien. Está en el segundo libro de la subida, capítulo 22, el número 12, en donde él dice que no es bueno que una persona se deje guiar por alguien, pone el Evangelio, un ciego guía a otro ciego. No, no vayan por ahí, dice San Juan de la Cruz. Lo que ustedes vivan, dice el santo en este numeral que les digo, número 12 del capítulo 22 del segundo libro, no a solas, conversen, dialoguen con Dios o con alguien. Yo digo, con madurez, espiritualidad, espiritual y por lo tanto de vida. A veces uno busca el consejo en quien solo nos va a decir lo que nos agrada, lo que va con nuestra manera de pensar, lo que no nos va a exigir. Pero no vamos donde alguien que tiene en cambio otra actitud. Uno prefiere, como digo, oír solo lo que le conviene. Y eso no es dejarse acompañar por Dios. También eso hay que cambiar. Cuando uno conversa es para que nos exijan también, no solo para que digan, yo te comprendo, tú tienes la razón, ella es la equivocada, él es el que no te comprende, pero yo te comprendo, hermano, vamos a tomar un poco. ¿Se dan cuenta? Entonces, qué importante es cuando uno, por ejemplo, tiene problemas en la pareja, en el matrimonio, le cuenta a ella a algún compañero del trabajo,
como está pasando mucha fragilidad de ella, ese compañero del trabajo se hace el salvador y se acerca a ella. Y como le ve necesitada en muchos aspectos, en lugar de devolverle al hogar, en lugar de ayudarle, aprovecha de esa situación. Cuando van donde un hermano sacerdote con esas circunstancias y hacer que recupere de nuevo esa vitalidad para volver a su casa, a su hogar, a su trabajo, otra alegría para vivir así a Dios, sabiendo que la sociedad está diferente. Por eso tenemos que ser, como ven, distintos. Y cuando uno conversa así y escucha estas palabras de alguien que viene, él o ella, totalmente con una sensibilidad creciente, frágil, al extremo, decirle, no deje que nadie se aproveche de su vida, este momento. Eso no lo dice un amigo. Un amigo verdadero lo dice, pero el falso amigo se aprovecha y le llaman oportunidad. San Juan de la Cruz, como ven, nos da otra manera de ver la vida de las personas. Con afecto, con cariño, con respeto, con responsabilidad, y para que recupere la felicidad. Ese es San Juan de la Cruz. Es importante, como ven, llegar a conciencias de muchas personas que no tienen a Dios. Bien, ¿dónde nos quedamos? Nada más rapidito porque tengo una sobre los daños, que quiero decirles una palabrita, perdón que vea la hora. Entonces, estamos en la liberación de las noticias impresas en la memoria. De los capítulos 8 al 12, daños, ya van a entender un poquito eso, por no vivir el vacío. En el capítulo 13, lo contrario, los beneficios de vivir el vacío. Ya solamente lo enumero por razones de el tiempo y lo que quiero decir después. Noticias espirituales, esto es importantísimo. El recuerdo para avivar el amor de Dios y no el recuerdo para sujetarnos a seres queridos que han fallecido, a situaciones negativas que vivimos. El recuerdo no para quedarnos en el pasado, sino que a partir de ello enfrentar el presente y el día de mañana. San Juan de la Cruz. Por eso habla él de la memoria. En ese sentido, hace referencia al recuerdo. Noticias de imágenes que llevan a lo vivo, lindísimo. La oración que hice al principio. La cruz, no por ser distinta, diferente, exclusiva, me lleva a Dios, no. Que me lleve a lo vivo, ¿qué significa? Al amor de Cristo, sencillito. Siguiente, siguiente, no importa si no me firma, ya saludamos ahí nuevamente. Gracias, Serafín. Dios te pague. Sencillito, el 16. La voluntad se vuelve caridad, sin más palabras, está clarito. En el 17, géneros, término de San Juan, sería clases de bienes en los que la voluntad puede poner el gozo. Asocie usted la palabrita apetito, apego, al término gozo. De los capítulos 18 al 20, bienes temporales, 21 al 23, bienes naturales, 24 al 26 y sucesivamente, según los números, bienes sensuales, morales, sobrenaturales, espirituales. Y para cada uno de ellos, ¿de qué se trata? Naturaleza. Los daños y provechos, lo negativo y lo positivo de cada uno de esos bienes. ¿Y cuáles son? Usted va a encontrar ahí, por ejemplo, que habla de las personas que se quedan en la vanidad, que se quedan en la envidia, por qué llegan a tener ira, por qué llegan a tener incomprensión, por qué se quedan en los prejuicios. Ahí van a entender ustedes, está todito ahí. Está todito para que usted se dé un tiempito y vaya leyendo y ponga también su persona en referencia a ello para seguir en este camino muy bonito de ser mejores seguidores de Jesús. Mejores personas significa también. El 34 al 40, bienes espirituales, imágenes, templos, fiestas. He puesto ahí la palabrita organizadores, podría haber puesto ahí priostes, una palabra nuestra. Ya, pero no le quise poner, la pensé y dije, no, mejor que vaya nomás organizador. Muy interesante cómo el santo se refiere a estas manifestaciones de fe. Ya les dije algún momentito algo estos días, de que en lugar de llevar a Dios las devociones, la persona quiere que sea su imagen, su presencia, y no tanto la fe o la responsabilidad o misión de las personas. En el 45, que es el final, bienes sabrosos, provocativos,
para nosotros, los predicadores y la predicación en sí misma. San Juan de la Cruz, allí, un dardito para nosotros también, para que seamos mejores discípulos de Cristo y mejores acompañantes en el camino de la vida, para no decir solo en espiritual, sino en lo que está a nuestro alcance, acompañar a las personas. Y una palabrita para que entiendan esa parte final del libro primero de la subida, en donde dice las nadas. Usted se habrá quedado en cómo se entiende entonces ahora eso. Ponemos la siguiente, por favor. Pero vaya despacito a que se vea la presentación. Ya, un ratito ahí, por favor. En cuanto a los daños, rapidito nada más, ¿no? Y tengo aquí, puse algunos. En el tercer libro de la vida, de la subida, perdón, capítulos 8 al 12, que dice que unos se engaña a la persona. Y solamente este vamos a tomar para el resto, le dejamos para que lean ustedes. Teniéndolo uno por lo otro, ¿qué quiere decir esto? Que cuando uno no domina bien el entendimiento, no administra bien la memoria, su juicio, dice, se vuelve inestable. Y a lo que es bueno, dice, no, eso es malo. Y a lo que es malo, lo tiene por bueno. Eso dice San Juan de la Cruz. Entonces la persona no tiene objetividad en su discernimiento, ni en su opinión, ni en su juicio ante personas o circunstancias. Cuando uno está asido a lo que no es nuestro Dios. Piensa lo que es poco es mucho, y lo que es mucho, poco. Y le pongo la cita de San Juan de la Cruz. ¿Qué quiere decir no saber en San Juan de la Cruz? No se refiere al ámbito intelectivo, sino a la actitud de administrar para la vida, es decir, Dios, lo que podemos hacer desde la memoria. Así podemos entender que para venir a saberlo todo, estábamos hablando del juicio, ¿verdad? De cómo distinguir lo verdadero de lo falso, lo importante de lo que es superficial. ¿Cómo dice? Se refiere a ese saber. Para venir a saberlo todo, no quiera saber algo en nada. Vea. No se refiere al que no conozcas nada, no aprendas nada. No, no se refiere a eso. No está en el campo intelectivo esa frase. Y la otra, cuando habla de la presunción o vanidad, el amor propio, ¿eh? El creerse más que el resto, dice aquí agrandándose más de su espíritu y bienes espirituales que del ajeno. Es decir, yo soy el mejor, yo soy el primero, yo valgo más. No saben con quién están hablando. ¿Eh? Son palabras muy, muy propias, ¿no? Dice, es como el fariseo el que hace eso. Aunque no lo digan, lo tienen en el espíritu. Es decir, aunque yo no diga, yo soy el mejor, pero si por dentro, no saben con quién están, y nadie me saluda, pero yo soy el más importante. Están pensando internamente eso. Hasta eso nos está obstaculizando el camino de ir a Dios. Y ahí viene una asociación a otra palabra del santo. Aunque no lo digan, lo tienen en el espíritu. Así entenderemos. Para venir a hacerlo todo, no quiere hacer algo en nada. Se trata de vivir la humildad que dice Santa Teresa de Jesús, andar en verdad. Vamos a poner unos textos este momento, que ya es la parte de la conclusión. Muy bonito lo que va a aparecer ahora. Verán, en el primer libro, despacito, en el primer libro de la subida, en el capítulo 13, el número 12. Modo para no impedir al todo. Modo para no impedir a Dios. Atención. Cuando reparas en algo, dejas de arrojarte al todo. Porque para venir del todo al todo, has de negarte del todo en todo. Y cuando lo vengas del todo a tener, has de tenerlo sin nada querer. Porque si quieres tener algo en todo, no tienes puro en Dios tu tesoro. Ahora bien, si uno tenía un poquito esa distancia con San Juan de la Cruz, de saberle con radicalidad a él, vea qué bonitos significados. Cuando repares en algo, dejas de arrojarte al todo. Se cayó la O, mejor que se caiga. Es el ego. ¿Eh? Cuando reparas en algo, dejas de arrojarte al todo. Dejar de pensar en nosotros mismos.
Porque para venir del todo al todo, has de negarte de todo en todo. ¿Qué es eso? Solo amar. Y cuando lo vengas del todo a tener, has de tenerlo sin nada querer. Ser libres. La liberalidad de la que habla San Juan de la Cruz. Y finalmente, porque si quieres tener algo en todo, no tienes puro en Dios tu tesoro. La pregunta del Evangelio. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Cuál es tu tesoro? Finalmente, ponemos un hito más, me parece que hay. Les leo nada más y está como en frases separadas porque cada una tiene un alcance grande y es como un resumen de estos días. Esto está, o es el contenido de los 3 libros. Hemos ido, a ver, sin apropiarnos de nada, ni de Dios, dice en la partecita de atrás, ¿no? Se ve como son a distintos, se ha cambiado, pero bueno, sin apropiarnos de nada, ni de Dios. Hemos sido invitados a vivir la reeducación interior y humanizadora que nos ayude a superar la ley de los simples instintos como criterio de vida y nos guíe por la luz de la razón y esta por el Evangelio, que está por encima de los instintos, pasiones y sentimientos desordenados. Pero aquí voy a poner una palabra que no he dicho nada estos días. Contamos con una ventaja. No tenemos instintos, sino tendencias. Vivamos en comunión con Dios, administrando las tendencias. No tenemos instintos. Gran diferencia que orienta mejor nuestra vida. Finalmente, por favor, Serafín, gracias. Eso es Cuenca de España, eso es Cuenca de España. Sí. Las tendencias, muy así, de manera sencillita, las tendencias es, todos aspiramos a tener, todos queremos poder, todos queremos disfrutar la vida, ¿sí? Eso forma parte de nuestra persona. Entonces eso eh, es natural. El instinto es aquello que no respeta a la otra persona y por sencillamente, sin compararnos, pero los animalitos tienen instinto. Ellos no respetan absolutamente nada, sino solo lo que es la manifestación fisiológica y proceden. Al decir tendencia, es sano aspirar a tener. Hablábamos de los bienes, hablábamos de la economía al principio. Es sano ejercer autoridad, liderazgo, coordinar, animar. Es sano pasar bien en la vida, alcanzar la felicidad. Cuando el egoísmo se impregna de esa tendencia hacia el poder y para yo tener autoridad sobre medio mundo, me vuelvo inmoral, entonces esa tendencia que era sana, a partir de la apertura a mi egoísmo, me hago impulsivo, impositivo, eh, me aprovecho de las personas, cambió la cosa. O sea, a una sana tendencia le dimos un alcance distintísimo. En cuanto al tener, ¿quién no se compara con los que están en el barrio? Tiene 2 carros, yo no tengo nada, yo también quiero tener un carro. Yo quiero tener, y ahora ya no se llama plasma, sino, ¿cómo se llama ahora las nuevitas? Ni LED, tiene otro nombre ahora, ¿ya? Y todo 4K, todo eso. Todo el mundo quiere tener el celular, diferentes marcas, pero de manera especial yo quisiera tener tal marca, ¿eh? ¿Ya? Entonces, llegar a esforzarse, a reunir para eso con honestidad, lindo, téngalo, pero sin cambio, yo quiero tener más que el resto, voy a hacer doble facturación. Aquí, como nada nos dicen, yo haré doble facturación en el SRI. Entonces, tiene 2 carros ese vecino. Claro, está sobrefacturando todo. Entonces, la sana tendencia de tener, al volverse inmoral, fíjense lo que hizo el egoísmo. Entonces, por eso yo hablo de tendencias, que nosotros está por naturaleza lo bueno. Sin embargo, que no se apropie de ello el egoísmo. Y concluyo diciendo que Dios nos da alegría de administrar esas sanas tendencias. ¿Se dan cuenta?
Y el del placer, hemos dicho una palabrita también durante estos días, cuando ponía esos ejemplos sencillitos de nuestra apreciación o el trato de parte nuestra a las mujeres o de parte de las mujeres hacia nosotros. Bien, entonces muchas gracias, Dios les pague y nos bendiga a todos. Me parece que hay unas indicaciones finales. Gracias. Gracias. Dios te pague. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Pues yo creo que todos quedamos enamorados de San Juan de la Cruz, del Padre o de San Juan de la Cruz. Porque yo de San Juan de la Cruz, de las palabras del Padre. María Magdalena se enamoró o no de Jesús. En el capítulo 8, versículos 1 al 3, entre las mujeres que acompañaban a Jesús, nombra entre ellas María Magdalena. Entre las que estaban y los que estaban junto a la cruz, ¿quién estaba? María Magdalena. ¿A quién se le manifiesta después de resucitado? Y le dijo un momento dado, suéltame. ¿Qué abrazo le habrá dado Jesús? Que ella estaba prendada de él, pero le dijo, ve y anuncia a mis hermanos que voy donde mi Padre, que es su Padre. Enamoramiento a la persona, pero sobre todo al mensaje de Jesús. Gracias. Muchas gracias al Padre Pablo de Santa María Magdalena.